Hola, mi nombre es Angélica García García, estudiante de la Maestría de Derecho Constitucional. En este video presentaré un análisis correspondiente a la asignatura de Teoría del Derecho Constitucional. El tema central será el estudio de las teorías críticas y analíticas del derecho constitucional, su aporte al derecho constitucional comparado y las nuevas tendencias contemporáneas de investigación en esta área. Para iniciar, hablaremos que el derecho constitucional contemporáneo atraviesa una profunda transformación teórica y metodológica. Lejos de centrarse en la descripción de estructuras normativas formales, este se ha convertido en un espacio de pensamiento que se convierte en un espacio complejo de reflexión entre dimensiones legales, políticas, filosóficas y sociales. Este cambio responde a múltiples factores, entre ellos la crisis del positivismo jurídico tradicional y la expansión global de los derechos fundamentales, la consolidación del sistema de justicia constitucional y la tendencia de judicialización de nuevos conflictos sociales. Frente a este escenario, las teorías analíticas y las teorías críticas del derecho constitucional se han convertido en una herramienta indispensable para comprender tanto la práctica constitucional como su desarrollo. La teoría analítica del derecho, particularmente en su vertiente postpositivista, emerge como respuesta a las limitaciones del positivismo jurídico formalista. En su obra Dejemos atrás el positivismo jurídico, Manuel Atienza y Ruiz Manero argumentan que el positivismo clásico se concibe el derecho como un sistema cerrado, autosuficiente y aplicable mediante sucesión lógica. No obstante, resulta insuficiente en un contexto constitucional donde los textos legales incorporan valores, principios, mandatos de optimización que exige la racionalidad interpretativa distinta. Desde esta perspectiva, la Constitución ya no es un documento meramente o una herramienta orientativa o política, sino la piedra angular que sostiene la justicia. Por tanto, su razón de interpretación no puede reducirse a reglas simples teóricas, sino que requiere una labor argumentativa compleja basada en ponderaciones de principios y derechos que permitan el efectivo goce de los derechos. Entre los aportes centrales de la teoría analítica al constitucionalismo destacan la fuerza normativa de la Constitución. El texto constitucional es vinculante para todos los poderes del Estado. No constituye un conjunto de aspiraciones, sino un marco normativo operativo. Este principio derivado del pospositivismo se ha consolidado en tribunales constitucionales de países como Alemania, España, Colombia y Canadá, que reconocen efectividad directa de los derechos fundamentales. A diferencia de las normas, los principios permiten orientar la interpretación hacia la maximización de derechos y la protección de un Estado de Derecho. La ponderación, en consecuencia, se convierte en el método predominante para resolver conflictos entre derechos. Toda decisión debe ser justificada mediante argumentos racionales debidamente motivados. La motivación deja de ser un requisito formal para convertirse en un elemento esencial que legitima la actuación judicial, especialmente en las Cortes Constitucionales. En el constitucionalismo analítico, los jueces ya no son simples aplicadores mecánicos de normas, sino intérpretes que deben motivar su decisión partiendo desde la ponderación integral de la Carta Magna. Este giro ha transformado a los jueces constitucionales en actores centrales dentro del sistema judicial. En síntesis, las teorías analíticas han redefinido la forma en que se interpreta y se aplica la Constitución,
dotando a los jueces de herramientas metodológicas indispensables para garantizar el efectivo goce de los derechos fundamentales. Ahora, nos vamos a basar en las teorías críticas del derecho constitucional. Mientras las teorías analíticas estudian la racionalidad interna en la práctica constitucional, las teorías críticas introducen una perspectiva complementaria. La dimensión política e institucional del derecho se interesa en examinar cómo las estructuras del poder, las desigualdades sociales, la concentración institucional y las condiciones materiales influyen en el funcionamiento del constitucionalismo. Aquí tenemos autores como Roberto Gargarella, que en su obra El nuevo constitucionalismo latinoamericano, promesas e interrogantes, sostiene que el constitucionalismo latinoamericano reciente, del cual nace la Constitución del 2008, o incluso la Constitución bolivariana como ejemplo perfecto, pues han construido una narrativa basada en la ampliación de derechos, el reconocimiento de diversidades culturales y la inclusión de derechos no reconocidos anteriormente, como el derecho a la naturaleza, la igualdad material, el pluralismo jurídico. Si bien parece ser todo lo ideal, el problema de estas constituciones radica en que las mismas corrigen el riesgo de convertirse en listas de promesas de carácter político, dejando de lado el aspecto garantista. ¿Por qué? Porque su valor radica en abrir espacios para la exigibilidad de los derechos y redefinir la relación entre el Estado y la sociedad. Muchos países latinoamericanos adoptaron catálogos expansivos de derechos sin transformar de manera significativa las instituciones encargadas de implementarlos. ¿Cuál es el resultado? Una brecha gigante entre el cuerpo normativo y la realidad nacional. En este caso, lamentablemente, el gasto público que debe efectuarse para el uso y goce de esos derechos no se puede consolidar por la falta de factores económicos. Israel Celi extiende esta crítica al examinar el caso ecuatoriano en detalle. El neoconstitucionalismo no siempre ha funcionado como un medio de garantía política, sino como uno vulnerable a la captura política, especialmente en tiempos de crisis de independencia judicial. El exceso de derechos sin mecanismos eficaces de implementación genera un constitucionalismo declarativo que no transforma realidades estructurales, especialmente en sociedades con desigualdad que históricamente se encuentran delimitados. Podemos decir que las teorías analíticas, por tanto, añaden un elemento metodológico, crítico y legal en la comprensión de la Constitución como una normativa autoritativa y un argumento legal más robusto, asegurando así la operación y efectividad de sus derechos. Las teorías críticas, en contraste, advierten sobre los peligros políticos y organizativos que pueden oscurecer la observancia constitucional, cuando las estructuras basadas en el poder no van de la mano con el crecimiento dogmático. Desde la perspectiva comparada, ambas corrientes son útiles para examinar modelos constitucionales diversos y evaluar sus fortalezas y debilidades. Asimismo, el estudio de nuevas tendencias evidencia un campo constitucional en constante transformación, donde temas como la justicia ambiental, el pluralismo jurídico, la inteligencia artificial y el control de convencionalidad están redefiniendo la agenda global. El derecho constitucional requiere integrar ambas perspectivas, la analítica para garantizar rigor metodológico y eficacia jurídica,
y la crítica para asegurar independencia, legitimidad democrática y transformación real. Solo así será posible construir un constitucionalismo capaz de responder a las exigencias de las sociedades cada vez más complejas, desiguales y globalizadas. Muchas gracias.